iniciamos lo que es nuestro estudio por las cartas generales o universales, así se le titula, las cartas de Juan, el apóstol. Vimos la tercera carta de Juan, primero vimos la segunda carta de Juan, y llevamos 3 semanas con hoy viendo cada uno de estos pasajes y recomendaciones que el apóstol Juan tiene para decirnos. Así que el día de hoy y por algunas semanas más estaremos recorriendo cada pasaje, quizás no de una forma exhaustiva como lo hacen algunos autores y algunos maestros, pero tomando las cosas quizás más relevantes y más que considero o consideraré importante, aunque todo es importante de la palabra de Dios. Pero hermanos, hace 8 días veíamos el capítulo 1 del versículo 5 al versículo 10 y hablábamos de vivir una vida sin contradicciones, ¿verdad? De vivir una vida en la que podamos con nuestro andar, podamos con nuestra manera de vivir respaldar lo que decimos creer, ¿verdad? Y varias ocasiones vemos allí, si decimos que tenemos comunión, pero andamos de otra manera, estamos mintiendo, ¿verdad? Y veíamos algunos aspectos de estos versículos. El día de hoy quiero que meditemos en los primeros versículos del capítulo 2. He estado leyendo bastante el segundo capítulo de Juan, de primera de Juan, y estaba pensando en que quizás resumir todo de una manera sencilla, en mi punto de vista, ¿verdad? Resumir todo el capítulo de Juan, solamente lo describiría en dos puntos. Mi primer punto sería el recurso que el cristiano tiene para vivir una vida victoriosa, ¿sí? Los recursos que el cristiano tiene para vivir una vida victoriosa. Vamos a ver algunos de ellos, no en este momento, pero vamos a ir viendo algunos de ellos. Pero también este capítulo 2 de Juan nos habla de algunos enemigos que el cristiano enfrenta, ¿sí? Algunos enemigos que el cristiano o el Hijo de Dios enfrenta. Es aquí en este capítulo, hermanos. Miren, si ustedes vamos, en el versículo 1 comienza hablando del primer enemigo que tenemos los hijos de Dios. Y dice Juan: hijitos míos, gracias, hermano, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? Jesucristo. Pues entonces considero que este versículo nos habla de nuestro primer enemigo a vencer, con el cual todos los días tenemos una lucha cruel. Todos los días estamos batallando con el pecado. Nuestro más acérrimo enemigo, venga de donde venga. Este pasaje nos dice que puede venir de 3 o 4 puntos diferentes. Este capítulo de Juan nos dice esto. Pero venga de donde venga, el pecado siempre quiere, hermanos, estar esclavizando nuestra vida. Quiere que estemos dependientes de él. No sé cuántos de nosotros alguna vez fuimos dependientes de alguna cosa. Fuimos adictos a algo, vivimos dependientes puede ser alguna droga, el tabaco, el alcohol, y otras cosas que hay, ¿verdad? Otras adicciones que con el paso de los años han venido descubriendo nuevas adicciones, como, varias otras, ¿sí? Pero oigan, una persona que es adicta, una persona que depende de cierta cosa para estar bien, es esclava de ello, ¿verdad? Y el pecado quiere esclavizarnos, quiere que estemos esclavos del pecado. Entonces es nuestro primer enemigo, quizás, que el apóstol Juan habla allí. También, hermanos, nos habla el
El Señor en el versículo 14 nos dice, la última parte del versículo 14, leo el versículo 14 completo: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Maligno. Otro enemigo, el maligno. ¿A quién se refiere? A Satanás, al diablo, al enemigo, al adversario, al acusador. Bueno, el nombre que usted le quiera dar, pero este es nuestro enemigo. Y enseguida el versículo 15 al 17 nos habla de otros enemigos que tiene el Hijo de Dios y que a diario se está enfrentando con ellos, ¿verdad? Dice el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, al mundo el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, cada una de estas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son enemigos nuestros, ¿sí? Que quieren hacer de usted un esclavo, que quieren hacer de cada uno de nosotros que estemos dependientes de ellos. Son enemigos. Y también el versículo 18 nos habla de otro enemigo que dice: hermanos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces este capítulo 2 de Juan nos habla de distintos enemigos que vamos a estar viendo en, no sé, quizás, espero que no tardar tanto, pero vamos a ver cada uno de ellos y cómo vencer a cada uno de ellos, ¿verdad? También este capítulo nos habla de los recursos que tenemos, ¿sí? Como hijos de Dios tenemos recursos a nuestro alcance, tenemos las herramientas para vencer. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad para salir victoriosos del pecado. Entonces hay varios recursos. Uno de ellos, como lo vamos a ver ahorita en este día, dice el Señor en el versículo 1: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, nuestro primer y quizás el más grandioso recurso que tiene un hijo de Dios, ¿cuál es, hermanos? Dice allí: abogado tenemos. ¿A quién? ¿Quién pelea por usted? ¿Quién lucha por mí? Jesucristo, el justo. Nuestro máximo recurso. Vamos a tener por allí, vamos a ver también que la palabra de Dios es otro recurso. Que nuestro testimonio, guardar nuestro testimonio, es otro recurso. Y vamos a ver algunos recursos más que tiene el Hijo de Dios para salir victorioso en esta lucha. Les había dicho hace 2 domingos que esta carta de Juan es una carta que demanda, que exige evidencias, que exige pruebas de que somos hijos de Dios, ¿sí? Toda la carta, y de hecho las 3 cartas de Juan, nos habla de que un hijo de Dios, hermanos, no debe conformarse con decir: soy hijo de Dios, ¿verdad? O soy cristiano, o voy a tal iglesia, o soy... No tenemos que conformarnos con nuestras palabras, pero debemos ir un poco más allá y presentar evidencias, presentar pruebas de que somos verdaderos. El apóstol Juan, no, como lo dije anteriormente, nos da en su carta, hermanos, y lo escribe de tal manera que es una carta quizás hasta cierto punto tajante. Lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando dice el apóstol Juan: o eres hijo de Dios o eres del diablo. Y entonces nos dice: y si eres hijo de Dios, presenta tus pruebas. Y cada uno de nosotros tendremos que presentar
estas pruebas, ¿sí? No solamente bastan las palabras. Entonces, hermanos, todo esto vamos, primero Dios, a estar viendo el día de hoy. Quiero simplemente centrarme en dos versículos, los dos primeros versículos de Juan 2, y titulé a esto: verdades vigentes de la palabra de Dios. Verdades que siguen en pie, verdades que no cambian a pesar de los años, siguen vigentes y estarán vigentes todo el tiempo que usted y yo estemos aquí, y aún que ya no estemos y vengan otras generaciones, la palabra de Dios y la verdad que nos quiere enseñar estos versículos seguirán vigentes, ¿sí? Primero, quiero comenzar la recomendación del apóstol Juan. La recomendación. Y dice allí la primera, o como una introducción, ¿verdad?, a las siguientes dos verdades que vamos a estar viendo hoy, o tres. Pero comienza el apóstol Juan con la recomendación. Y como ya es característico en el apóstol Juan, ¿no?, su lenguaje, ¿verdad?, su manera de hablar, dice a los hermanos a los que les escribe: hijitos míos, ¿verdad? Bien cariñoso el apóstol, bien amable, muy atento. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Esta es la primera recomendación que da el apóstol Juan al iniciar esta sección que vamos a estar viendo. Entonces, quiero que el día de hoy, hermanos, recordemos este consejo o este mandato que el apóstol Juan da: hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Para qué, hermanos? Para que no peques. Para que no peque yo, para que usted y yo no pequemos. Entonces dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. El Hijo de Dios peca. ¿Sí, hermanos? Lo voy a volver a repetir porque hay gente que piensa que el Hijo de Dios no peca, pero el Hijo de Dios peca. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios no vive en una constante pecaminosidad. No es así. Pero el Hijo de Dios peca. Y cuando pecamos, sabemos que el que es hijo de Dios y se duele por su pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cuando sabemos que estamos errando ante Dios, cuando sabemos que estamos haciendo algo que a Dios sabemos que no le agrada, el Hijo de Dios se constriñe, ¿verdad? Se siente mal. El que no es hijo, hermanos, solamente siente algo aquí que se le llama remordimiento. Pero mañana está dispuesto a seguir haciendo lo mismo. Y pasado mañana. Y simplemente hay algo aquí que le está acusando. Pero es el remordimiento. Pero el Hijo de Dios va más allá del remordimiento. Sabe que el pecado le pesa por la simple y sencilla razón, hermanos, de que el pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Solamente por eso. No sé cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez, no tiene que ser, pero ¿cuántas veces hemos tenido alguna diferencia con nuestra amada o nuestro amado esposo? ¿Alguien? ¿Sí o no? Sí. Y cuando tenemos una diferencia, hermanos, ¿qué sucede con la relación? ¿Qué sucede? ¿Usted puede llegar igual? Que si no hubiese ese problema, uno no llega igual, ¿verdad? Uno llega a la casa y la señora, ¿vas a comer? O como más, hermanos, ayúdenme, por favor. Le aplica la ley del hielo, ¿no? La ley del hielo, ¿no? Como que no hubiese llegado nadie, ¿no? Se rompe la relación, se rompe la comunión. Es la mejor manera de ilustrar y que lo podamos tener claro cómo la relación con nuestro Dios se rompe por el pecado. Y para restaurar la relación con nuestra, en este caso, ¿verdad?, con nuestra esposa, nuestro esposo, sabemos que tenemos que hablar.
sabemos que tenemos que comunicarnos con ella y decir, ¿sabes qué? La regué. No sé, dije algo incorrecto, quizás te ofendí, y perdóname. ¿Sí? Perdona. ¿Cuántas veces habremos hecho eso, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es horrible vivir con alguien y no tener buena comunión. Es horrible. Y no saben la cantidad de personas y de casos que hemos conocido de que dos personas que supuestamente se aman y dieron todo el uno por el otro y eran capaces de nadar todo el océano con tal de estar juntos, llega un momento en el que viven bajo un techo como dos extraños completamente. Y hay personas que aguantan muchos años viviendo así. Pero como hijos de Dios, hermanos, cuando nuestra relación se rompe, cuando nuestra comunión con Dios se ve obstaculizada por el pecado, no estamos tranquilos. El Hijo de Dios no anda tranquilo, anda nervioso. Y en ocasiones es tan visible que uno va y dice, ¿qué pasa, hermano? Y hermanos, pastor, hermano, es que mi relación con Dios no es la correcta, porque pequé delante de Dios. El que no es hijo, anda tranquilo, anda como si nada hubiera sucedido, es normal, venimos, levantamos las manos, ya lo estuvimos viendo el viernes pasado, ¿verdad? Con este asunto del que construye en la arena y el que construye en la roca, y anda como feliz de la vida, como decimos en mi pueblo, ¿no? Fresco como una lechuga. Tranquilo, no sucede nada, no pasó nada. ¿Por qué razón? Porque probablemente no hay ninguna relación rota. Probablemente él no rompió su comunión con Dios, porque simple y sencillamente no la tiene. Es lo que veíamos el día viernes. Es un cristiano nominal, nada más. Cristiano nominal no significa que es hijo de Dios. No importa cuánta Biblia sepa, no importa cuánta doctrina sepa, pero simple y sencillamente no siente ningún pesar porque no hay ninguna relación rota. Pero aquellos que conocemos de relaciones, nos pesa cuando la relación se rompe, cuando la relación se ve obstaculizada. Entonces dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Es el consejo. Y el día de hoy, hermanos, me gustaría que lleváramos ese consejo a nuestra vida personal, ¿sí? Que lo lleváramos a nuestra, allí, a usted mismo. Así que quiero que leamos esta frase del apóstol Juan, pero en lugar de hijitos míos, ponga usted su nombre. Ponga usted su nombre. Así que lo vamos a leer en alta voz y usted ponga su nombre. No le diga hijitos míos, usted ponga su nombre. ¿Están listos? Ok, a la de 3, hasta no pequéis, ¿sí? 1, 2, 3. Juan Carlos, estas cosas te escribo para que no peques. Es para usted, hermano. Es para mí. Es para cada uno de nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Cuáles cosas? Muy bien, obvio, ¿verdad? Que se está refiriendo a las cosas que escribió antes. Cuando dice allí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Lo único que usted y yo debemos hacer para restaurar nuestra comunión con Dios es venir arrepentidos y confesar nuestro pecado. Lo único. Y muchas personas allí se están preguntando, ¿y de veras Dios me perdonará? Pues eso dice la palabra, ¿no? Si usted viene arrepentido y confiesa delante de su pecado, dice que Dios le perdona, y no solamente eso, pero le limpia de toda maldad.
Eso dice la Escritura. Entonces, Juan comienza con esta recomendación: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Nuestra lucha con el pecado, hermanos, es una lucha constante. Y una verdad que no podemos cambiar es que todos pecamos. Romanos 3:23 lo dice. Romanos 3:23 dice, recuérdenme por favor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, a pesar de que aquí ya vemos algunos güeros, otros morenos, vemos unos robustos, otros muy delgados, unos altos, otros chaparritos, unos de diferentes nacionalidades, pero todos tenemos una cosa en común: todos pecamos, somos pecadores delante de Dios. Y Dios, hermanos, o el apóstol Juan es el encargado de decirnos en esta ocasión que somos pecadores, pero también nos da y nos ayuda ahí a recordarnos el recurso que tenemos, ¿sí, hermanos? El recurso que tenemos, inagotable, un recurso llamado perdón, por medio de una confesión, ¿verdad? Una lucha que no terminará. Déjeme decirle, hermanos, que nuestra lucha con el pecado no va a terminar. No va a terminar nunca, hasta que usted se vaya con el Señor o el Señor venga, ¿verdad? Pero mientras tanto, todos los días, usted y yo batallaremos con ello. Y el Señor nos da, vamos a ver, como ya lo dijimos, recursos que Dios nos da para vencer el pecado, ¿sí? Para no estar practicando el pecado, pero esta lucha no terminará. Ahora, pregunto, ¿cómo es tu manera de luchar contra el pecado? ¿Cómo es tu manera de luchar contra el pecado? Encontré dos. No sé si puede haber más, pero si hay alguna otra, ayúdenme, ¿sí? Encontré dos. Hay personas que luchan contra el pecado, ¿saben de qué manera vamos? Estando lo más cerca del pecado. Lo más cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que esta línea aquí es pecado, y pasando aquella línea, pasando esa línea, obvio, estoy en pecado, ¿no? Entonces sabemos, cristianos, que nuestra lucha con el pecado la luchamos de esta manera, siempre al filo de la línea. Siempre aquí la vivimos, siempre de esta manera, y decimos, ok, hice esto, hice el otro, pero gracias a Dios no pequé. O sea, no caí en el pecado, no entré en el pecado, me acerqué lo más que pude y me salí bien librado. Hay personas que así lo viven. Hay otros que prefieren vivir su lucha con el pecado lo más lejos de él, lo más lejos de él. Dos maneras de luchar contra el pecado. Una, hermanos, siempre tratando de no pasar la línea. Y la otra, siempre tratando de vivir lo más lejos de la línea que divide el pecado. ¿Cuál es su manera de usted? ¿Cuál es mi manera? ¿De cuáles se considera usted viviendo al límite, viviendo allí a la línea y diciendo, ¿sabes qué? Vi tal cosa o escuché tal cosa, pero no llegué a pecar? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico lo que quiero dar a entender? Que personas practican ciertas cosas, tienen ciertos hábitos, pero se consuelan un poquito y dicen, no es pecado, pues. Casi es, pero no es. Nadie me puede acusar por eso, ¿sí? Entonces, solamente encuentro esas dos maneras
de luchar contra el pecado. Y dice Proverbios 6, 27 al 28, o podemos leer desde el 26, Proverbios, si gustan acompañarme, capítulo 6, versículos 26 al 28. Proverbios 6, 26 al 28. Si tienen allí, podemos leerlo juntos. ¿Sí? Proverbios 6, 26 al 28. Los dos últimos versículos son los que realmente quiero que recordemos. Pero vamos a leer, ya que estamos ahí. Proverbios 6, 26 al 28 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Y cuál es la respuesta obvia? No. No, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No puede ser posible. Puede ser muy hábil y decir, ¿sabes qué? Yo puedo jugar con el fuego sin quemarme. Y hermanos, de verdad, muchos habremos quizás intentado hacer esto. Jugar con fuego sin quemarnos. Hace 8 días concluíamos el pasaje de los últimos versículos de Juan 1, diciendo que muchas veces, hermanos, hay personas que son exitosas encubriendo su pecado. Exitosas. Qué honor, ¿no? Qué honor. Y hay personas que juegan con fuego, tratando de que sus vestidos no se quemen, pero en un momento dado, hermanos, ¿qué va a suceder? Se va a quemar. No podemos, dice, andar sobre las brasas sin que nuestros pies se quemen. ¿Se puede, hermanos? Híjoles. Quizás habría alguien que dijera, sí se puede. Yo vi allá unos de estos como magos, ¿no? Como encantadores que caminan sobre clavos, que caminan sobre vidrio, sobre brasas, y ya al final que pasan en el pasillo, dicen, no me quemé. Gente así, ¿verdad? Y no saben cuántos cristianos tratarán de vivir de esta manera. Pero la pregunta es, ¿de qué manera usted y yo enfrentamos nuestra lucha con el pecado? ¿Lo más cerca o lo más lejos? ¿Cuál es la recomendable, hermanos? Más lejos. Lo más lejos siempre. ¿Sí? Entonces, escuchemos la recomendación una vez más. Francisco, Julio, Ramón, Eliseo, Pachita, Anselma. Estoy diciendo nombres que no hay aquí, por supuesto, pero ponga su nombre y pongo el mío. Y dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Número 2, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Hay un pasaje que nos habla así, allá en el Evangelio de Juan precisamente. Pero dice la segunda parte del versículo: y si alguno hubiere pecado, bueno, ¿qué pasa? Ok, estoy tratando de luchar contra el pecado, estoy cada día tratando de agradar a Dios y luchar contra Él, pero ¿qué sucede si peco? Porque indistintamente, hermanos, de qué tamaño sea nuestra lucha, vamos a pecar. Usted no tiene que luchar contra eso, porque en determinado momento vamos a luchar. Obvio, debemos tratar siempre de guardarnos del pecado, pero en algún momento vamos a pecar, dice el Señor. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. Qué recurso tan increíble tenemos, ¿verdad? ¿No?
¿Se imaginan? Precioso. Entonces, hermanos, nuestro único recurso para restaurar nuestra comunión con Dios es Jesucristo. El único camino de regreso al Señor, hermanos, es Jesús. El único abogado que tenemos para abogar por cada uno de nosotros es Jesús. No hay otro. Dice la palabra de Dios, y si alguno hubiere pecado, y si alguno de nosotros, porque todos pecamos o pecaremos, obvio, ¿verdad? No sin una lucha primero de nosotros querer agradar a Dios. Pero abogado tenemos. Creo, no sé cuántos de aquí, no sé cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido que recurrir a un abogado. ¿Cuántos? Muchos, quizás, la gran mayoría. ¿Qué? Iba a decir esta palabra. Bueno, no siempre, pero generalmente, ¿qué reputación tienen los abogados, hermanos? De hoy. Bueno, ya sus risas, de algunos me lo dicen todo, ¿verdad? Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado de caer en manos del abogado equivocado. Qué precioso que este pasaje nos dice, ¿cómo es nuestro abogado, hermanos? Justo. Justo. Nuestro abogado es Jesús, el justo. Pero él no le va a llamar, lo veíamos también la semana pasada, él no le va a llamar inocente al culpable, ¿verdad? Ni al revés, ni inocente al culpable. Dios va a llamar las cosas que son como son. Lo que el Señor nos pide es de que, bueno, yo aprendí esto, ¿no? Que cuando vas con un abogado para que te ayude en un caso, cualquiera que sea, dile la verdad. Dile la verdad. Porque si le dices una mentira y él va a representarte ante el juez y todo lo que tú le dijiste es mentira, wow, todo eso se te puede venir en contra. Así que con el abogado que te va a representar hay una ley fundamental, hermanos. Dile la verdad de lo que sucede. Es precisamente lo que el Señor también quiere de nosotros. Cuando vengas con Él porque requieres un abogado, ¿qué le tenemos que decir, hermanos? La verdad. ¿Sabes qué, Señor? O mejor dicho, no vengamos diciéndole, Señor, cometí un error. Señor, ¿qué crees que? Pues me resbalé por ahí. Porque así muchos, ¿verdad? Tuve un resbalón. Di un mal paso. Bueno, le cambiamos. Y nuestro abogado nos dice, ok, dime, ¿de qué se trata el mal paso o el resbalón? Pues tú sabes, Señor, un error que todo mundo comete, todos estos también lo hacen. Y tratamos de darle vueltas cuando el Señor lo único que quiere es dime la verdad porque soy tu abogado y te voy a representar delante del trono de Dios. Así que lo mejor que tenemos que hacer es seguir el consejo del apóstol Juan en Juan 1:9 cuando dice, si confesamos nuestros pecados, llámele usted a las cosas como son, como se llaman. La semana pasada olvidé decirles que esta palabra confesar significa decir lo mismo. Confesar significa decir lo mismo. O sea, ¿cómo decir lo mismo? Sí, si Dios le llama a alguna cosa como pecado, usted y yo tenemos que decir lo mismo. Es pecado. Si el día de hoy hay cosas que la gente le ha cambiado el nombre y no es pecado, pero si el Señor dice pecado, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente decir lo mismo, es pecado. A lo que alguna cosa el Señor le llama negro, nosotros ¿cómo le tenemos que llamar?
también negro. Eso significa confesar, decir lo mismo. Entonces, tenemos un abogado, pero tienes que venir y tengo que venir yo también y decir la verdad. Señor, perdóname. Cometí este pecado y necesito tu perdón. Y estaba, o mejor dicho, les invito a leer allá el Salmo 51. Todos nosotros hemos leído este salmo, quizás algunos de memoria se lo sepan. Salmo 51. Y voy a leer algunos versículos de este salmo precioso. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero hermanos, tenemos que venir como este hombre y decirle: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y el Señor promete que cuando usted y yo vengamos así, entonces tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Tercero, hermanos, dice el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor no quiere que pequemos, pero conociendo nuestra condición y sabiendo que pecaremos, proveyó el camino para restaurar nuestra comunión con Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Debido a este pasaje, algunas personas han enseñado que el Señor murió por todos, entonces ya perdonó los pecados de todo el mundo, de tal manera que no hay necesidad de que alguien venga y pida perdón. Pues si ya el Señor ya los pagó, el Señor ya fue el sacrificio, dice allí Juan, por los de todo el mundo. Pero personas malentienden eso, de tal manera que dicen: no hay por qué venir y pedir perdón nuevamente si ya Él nos perdonó, si ya Él pagó por nosotros. Pero desafortunadamente se basan solamente en un versículo y sacan de contexto todo lo demás que se dice en la Escritura con respecto a la doctrina del pecado. Pero hermanos, el Señor fue el sacrificio por todos nosotros, de tal manera que Él es el único que puede venir y ser también el abogado, ¿sí? Claro que todo el mundo puede tener una relación con Dios siempre y cuando haya arrepentimiento y reconozcan a Jesús como su Salvador y su Señor. Él es, dice el versículo 2, la propiciación por nuestros pecados. Él
fue el que pagó por usted y por mí para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios justos, limpios ante Él, después de haber confesado nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, este pasaje estaba viendo que nos habla de la realidad, o de dos verdades o tres fundamentales. La primera de ellas es la realidad del pecado. Vamos a pecar, ¿sí? No es algo que podamos esconder, no es algo que podamos podemos luchar por evitarlo, pero en algún momento pecaremos. Y si pecamos, dice Juan, abogado tenemos. Esta es otra verdad que no cambia nunca, hermanos. Nunca, todo el tiempo, solamente ha habido un abogado. ¿Quién es? Jesús. Y todo el tiempo nada más habrá un abogado, que es Jesús. No hay más. No puede haber otro que interceda por usted y por mí ante Dios, solamente Jesucristo. Entonces estas dos cosas no cambiarán jamás. Y quise, hermanos, simplemente para tratar de ilustrar un poco, que se lleve algo a casa. Por allí saqué unas copias, hermano, si me ayuda usted, ahí están. Y que pueda llevarse esto y simplemente analizarlo y tratar de... Es una por matrimonio, ¿no? O por familia. Pero quise que tuviera usted esto y meditara en ello, pero hermanos, que Dios nos ayude a salir victoriosos contra el pecado, ¿sí? Que el Señor nos ayude y si usted cree que está perdiendo esa batalla, hermanos, si usted cree que día a día está siendo derrotado, algo andará allí equivocado. Así que trate de fortalecerse más en el Señor, fortalezcase en el Señor, y dijo Pablo en Efesios 6, y en el poder de su fuerza, pida ayuda. No, quizás hay hermanos, hay hermanas que pueden ayudarle en su lucha contra el pecado, animándole, fortaleciéndole, orando con usted, pero no es que usted tenga o yo tenga que vivir siempre en el pecado, ¿sí? Creo que serán insuficientes, ¿verdad? Okay. Hay una definición de pecado, o la definición más acertada de pecado, hermanos, es errar al blanco, ¿sí? Errar al blanco. No vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, no vivir cumpliendo el estándar que Dios pone para cada uno de nosotros. Entonces, cada que pecamos, hermanos, estamos errando al blanco. Cada que pecamos delante de Dios, usted y yo, no llegamos al blanco que Él quería para nosotros. Nos fuimos por otro rumbo, ¿sí? Cuando en el tiro a blanco, ¿verdad? Vemos allá el punto donde debe de caer la saeta, ¿verdad? Muy bien, errar al blanco, hermanos, es
el guerrero, pues, de la persona, tira el arco y simplemente la saeta y se va por otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa saeta? Erró el blanco, no cayó donde debía de caer. Cuando nosotros pecamos, hacemos exactamente lo mismo, estamos errando el blanco. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que recordemos esto. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, hermanos, para con Dios, el Padre, a Jesucristo, el justo. Dos cosas que no cambiarán, ¿sí? Dos cosas que no cambian. Y esto no es hacer apología del pecado, ¿verdad? No, hay personas que entienden esto así, como quiera, Dios me perdona. Pues vamos a darle entonces. Si como quiera Dios me perdona. Esto, hermanos, es no entender lo que es la gracia del Señor, ¿verdad? Una persona que piensa esto o que piensa de esa manera no ha conocido realmente lo que es la gracia del Señor. Pero el Señor nos dice, aquellos hijos que en algún momento de su carrera pecasen, tienen un recurso al cual recurrir, y es el mejor recurso. Así que vamos a leer ahorita esto, pero antes quiero que oremos por esta meditación, ¿sí? Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque en medio de nuestra carrera, Señor, tú nos exhortas y en palabras del apóstol Juan nos recomiendas a no pecar, a luchar con todas nuestras fuerzas contra todo lo que se llame pecado. Nos exhortas, mi Dios, en este día a mantenernos lo más alejado del pecado, a no coquetear con él, a no jugar o intentar jugar con él, pensando que no nos vamos a manchar nuestros vestidos, pensando que no nos vamos a quemar. Ayúdanos, Dios bendito, a vivir lo más alejados del pecado. Por favor, te lo ruego, mi Dios. Y Padre, también en tu misericordia y en tu providencia, Señor, sabiendo que en algún momento pecaremos, nos provees ese recurso maravilloso, ese abogado precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Un abogado justo, un abogado que siempre, mi Dios, estará cuando clamemos a Él para confesión de nuestros pecados. Ayuda a mis hermanos y ayúdame, Padre bendito, a que cada día estemos dispuestos a luchar contra el pecado. Te lo rogamos, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de irnos, hermanos, solamente quiero allí en estas hojas leer lo que dicen estos. Es un artículo del pastor Miguel Núñez. Y que podamos entender la gravedad del pecado. Que podamos entender que el pecado no es cosa trivial, no es cosa que no va a traer consecuencias, ¿verdad? Pero dice allí, número 10, las 10 leyes del pecado. Primera ley, el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos, es que solo pienso llegar hasta aquí. O créeme que esto está bajo control. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti. A su tiempo controlará tu corazón, y lo que controla tu corazón controlará también tus emociones, y eventualmente toda tu mente, tu vida queda sometida al pecado. Segunda, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Es solo un par de días, y los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, y en muchas ocasiones en años. El pecado siempre nos alejará por más tiempo de lo que había usted pensado o creído. Tercera, el pecado te costará más de lo que querías pagar.
te costará tu integridad, tu reputación, tu paz. Puede llegar a costarte tu esposa o esposo, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio, tu iglesia, porque el pecado, lo veíamos en una ocasión tiempo atrás, cobra caro. ¿Sí? Cuarta, pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Solamente hay un camino de regreso, y este camino, ¿quién es, hermanos? Tendrás que recurrir a ese abogado para que te saque de ese problema tan fuerte que tienes. Él determina los términos de tu regreso y sus caminos pueden ser largos y difíciles. La restauración del pecado es un proceso, ¿verdad? Personas que se desesperan porque están en disciplina. Oye, pues si nada más hice tal cosa, si nada más fue bien sencillo lo que hice, todo el mundo lo hace. Y ya quieren, ¿verdad?, ser restaurados pronto. No, el pecado, hermanos, es a la manera del Señor. Él pone las condiciones. Quinto, el pecado engendra pecado. Una vez pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente para encubrir tu primera falta. El pecado va a engendrar pecado, siempre y cuando no haya arrepentimiento. ¿Cómo se corta esta cadena, hermanos, de pecado más pecado más pecado? ¿Cómo se corta? Arrepentimiento. Simple y sencillamente, ¿verdad? Sexta, el pecado te lleva a justificar lo que has hecho. El peso de la culpa y la necesidad de lucir bien ante los demás te llevará a explicar y luego a justificar tu pecado. Ahora pecarás de autojustificación. El pecado, hermanos, nos lleva a cambiar el nombre de lo que hicimos, ¿verdad? Generalmente. Séptimo, el placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El placer que te produce el pecado en el que incurres es de mucho menor duración que las consecuencias que te acarrea el haber pecado. 8. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Y vienen allí unas citas con las que el Señor Jesús nos dice que tarde o temprano los pecados de los hombres se harán manifiestos. Pueden ser aquí o pueden ser delante del Señor, pero nunca quedarán en la oscuridad. 9. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. ¿Sí, hermanos? Todos sabemos esto, ¿verdad? Hay consecuencias de nuestro pecado, pero Dios sabe en qué momento las comienza. Tengo un amigo con el que estudié que fue al médico y el médico le dijo, él presentaba ciertos síntomas y mi amigo, el médico le dijo a mi amigo, oiga, usted es alcohólico, entonces deje de tomar. Y mi amigo le dijo, ¿sabe qué? Yo fui alcohólico, pero tiene 20 años que dejé de tomar. Entonces el médico le dijo, ok, lo que usted está viviendo es consecuencia de aquella adicción. 20 años después. Entonces, el pecado va a cobrar, traerá consecuencias. ¿Cuándo? Puede ser mañana o puede ser tiempo después. Pero 10ª dice, nadie se burla de Dios. No os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, me pareció apropiado conocer esto con respecto a lo que estamos viendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque por aquellos que tratamos de vivir al filo del pecado, ¿verdad? Allí, ok, hice esto, hice el otro, hice esto, fui allá, oí, vi tal cosa, pero no pasé la línea, así que no hay problema. ¿Sabe una cosa? No juegue con el pecado porque es demasiado serio. Y hermanos, así concluimos nuestra actividad, nuestra reunión del día de hoy. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?